Hello guys, how are you? Today we are going to talk about the past simple, but in this case we are going to focus on the negative form. Bueno chicos, vamos a seguir hablando del pasado simple, pero esta vez vamos a enfocarnos en la forma negativa. So we are going to watch the formula for the negative sentences. So the formula is subject plus did not plus the verb in base form plus complement. La fórmula es muy sencilla, tenemos el sujeto, o sea la persona, el auxiliar did, más la partícula not, the verb base form, que es la forma base del verbo, es decir, no va conjugada, va solita, y el complemento. El did not, tengamos en cuenta las contracciones, es decir, cuando contraemos palabras, es decir, las unimos. Did not puede contraerse en didn't. Es muy parecido a lo que hacemos en español como en el para qué. Cuando uno quiere hablar rápido, uno dice ¿para qué? ¿Cierto? Entonces cogemos dos palabras y las unimos, eso se llama contracción. Entonces, en este caso, el did not puede ir did not separado o didn't contraído. Es mucho más común ver el didn't. ¿Listo? Vamos en el ejemplo. I didn't watch the television yesterday. I es el sujeto, el didn't, que es el did not, muy bien, el verbo en su forma base, watch, y el complemento. Entonces watch, si ven que no tiene la ed por ningún lado, pero entonces ¿qué nos indica que es pasado? El auxiliar, ¿listo? El auxiliar did ya está en pasado, entonces nos indica que esta oración es del pasado. Eso cuanto a los verbos regulares. Los verbos irregulares pasa lo mismo, prácticamente lo mismo. He didn't eat the chicken hamburger. Sujeto he. Didn't eat, verbo comer, y the chicken hamburger is the complement. Aquí tampoco va en su forma pasada, es el verbo en su forma base, pero lo que nos indica que esta oración está en pasado es el did not. Bueno chicos, in this case we are going to take a look at these examples with regular and irregular verbs. What is the difference? Vamos a mirar los ejemplos que vamos a dar en las siguientes tablas y van ustedes a mirar, van a observar cuál es la diferencia de estos verbos en su forma escrita. Me refiero a los verbos regulares y los irregulares. Y si ustedes creen que la misma estructura se aplica para ambos tipos de verbos. For this purpose, we are going to compare the affirmative form and the negative form. I'm going to read both. Bueno, vamos a comparar cómo están la forma afirmativa versus la forma negativa. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Okay? I watched the television yesterday. I didn't watch the television yesterday. You listened to music last night. You didn't listen to music last night. He played football last Sunday. He didn't play football last Sunday. She washed her hands this morning. She didn't wash her hands. It rained a lot last year. It didn't rain a lot last year. We started the class at 9 a.m. We didn't start the class at 9 a.m. You cleaned the house yesterday. You didn't clean the house yesterday. They wanted an ice cream last week. They didn't want an ice cream last week. Bueno, la diferencia más evidente entre estas dos formas es la adherencia del did not, ¿cierto? Acá no estaba, acá ya está. Esa es la más evidente. Pero hay algo que no sé si se dieron cuenta. Sí se pone el verbo, es el mismo verbo, pero en este caso, en la negativa, se le quita la ed. ¿Se dan cuenta? Watched, watch, listened, listen, ¿sí? En todos. En la afirmativo tenía la ed, perdón, y acá no la tiene. Entonces, ¿a dónde se fue esa ed? Preguntarán todos, ¿cierto? Porque esa ed es la que me indica que una oración es pasado. Entonces, les comento y les cuento que esa ed se fue para el auxiliar. Este did not ya está en pasado y ese es el que nos va a indicar entonces que esa oración está en pasado. Si ustedes pusieran, por ejemplo, did not y acá watched con ed, quedaría redundante, o sea, sobra. Hay uno de los dos que sobra. ¿Listo? En este caso sobra el del verbo principal. Por eso decimos en la fórmula que solo se pone el verbo en su forma base, sin ninguna conjugación, en pasado ni nada. En cuanto a los irregulares, voy a hacer lo mismo. Vamos a leer. Hay una pequeña diferencia. Vamos a decir la nota. I broke the pencil. I didn't break the pencil. You bought those jeans. You didn't buy those jeans. He ate the chicken hamburger. He didn't eat
the chicken hamburger. She drank all the oranges. She didn't drink all the oranges. It caught the ball. It didn't catch the ball. We went to London last year. We didn't go to London last year. You won the prize. You didn't win the prize. They rode their bicycles. They didn't ride their bicycle. Si se dieron cuenta, dice énfasis en el verbo, ¿sí? Si recuerdan cuál era la fórmula, es sujeto, el did not o el didn't, verbo en su forma base y complemento, ¿cierto? Sujeto, el didn't, verbo en su forma base y complemento. Entonces, ¿acá qué pasó? Porque acá es broke y acá es break. Porque acá el verbo ya no tiene su conjugación en pasado. Y se acuerdan que los irregulares dicen, ay no, a mí no me ponga la ed en el pasado. Voy a poner algo diferente, una regla diferente. Entonces la regla para el break es que se va a escribir broke. La regla para el buy es bought, ¿sí? La eat, ate, y así sucesivamente con los demás. Es decir, aquí está sin conjugar, mientras que acá está conjugado en pasado. Lo mismo, se le agrega el did, el didn't y el verbo en su forma base. Entonces, ya nos respondimos la pregunta que nos hizo esta chica al principio, que si la estructura era la misma en negativo para regulares e irregulares. Claro que sí, es la misma, ¿cierto? Sujeto, didn't o did not, verbo en su forma base y complemento. Cuando digo verbo en su forma base, chicos, recuerden que no lleva ed ni nada de eso, porque la ed va acá. Después vamos a ver por qué digo ed y acá me parece otra cosa. Más adelante nos vamos a dar cuenta. Okay, now it's activity time. We're going to do those really easy exercises. Vamos a hacer unos ejercicios súper sencillos y muy fáciles para practicar el negative. First point, write in the correct order. Escribe las siguientes oraciones en el orden correcto. Muy sencillo, ya los hemos hecho en otras guías. ¿Sí? Están en desorden las letras, tenemos que ordenarlas. The second, write the following sentences in negative form. Vamos a escribir las siguientes oraciones en su forma negativa. Es parecido al ejercicio de la tablita. Doy la oración en positivo. I cooked the lunch yesterday. Cociné el almuerzo ayer. Y ustedes tienen que negarlo. Entonces, ¿cómo es que se niega? Se pone primero el did not o el didn't. El verbo en su forma base. Si ve que el cook ya no lleva la ed. Y el complemento. ¿Listo? Number 3. Write the following sentences in affirmative form. Vamos a escribir las oraciones en su forma afirmativa. Acá vamos a hacer lo contrario. Se les di en negativo. Didn't come here at 8. Y ustedes la van a hacer en positivo. No vino aquí a las 8. Entonces, perdón, no vine. No vine aquí a las 8. Vine aquí a las 8. I came. Dense en cuenta que todos los verbos que están aquí en este ejercicio son irregulares. Ninguno va a ir con ed. Acuérdense que si es afirmativo, llevan ed. Si son regulares, pero como esos son, a ver, bring, fly, sí, todos son irregulares, no se van a escribir con ed. Tienen que mirar la lista que yo les di, la lista de verbos regulares e irregulares. And finally, circle true or false about yourself. Este es un punto muy personal porque van a encerrar en un círculo si es verdadero o falso para ustedes. O sea, si por ejemplo, I didn't open the fridge yesterday. Yo no abrí el refrigerador ayer. Falso o verdadero. Eso sí es muy ya como de ustedes. ¿Listo? So, that's all for today. Eso es todo por hoy. Entonces, chicos, cualquier duda que tengan, no duden en escribir. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. See you later.